En esta nueva oportunidad quiero hablar respecto de la crisis que vive la humanidad, el mundo entero. Y la crisis que vivimos en este momento es una crisis moral. El apóstol Pablo, refiriéndose a esta parte de la conducta humana, dice así en la carta a los Romanos, el capítulo 1, el verso 26 y el verso 27. Lo voy a leer. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cuando hablamos de la crisis moral, aquí estamos topando el corazón de la sociedad, sus preceptos, leyes, costumbres, normas, principios y, por consiguiente, el comportamiento conductual de cada persona o de toda persona en la gran sociedad. Ahora, ¿qué son las normas morales? Las normas morales son las reglas que la sociedad impone para la conducta de todo ciudadano, pasamentada en principios éticos y espirituales, para el accionar de las costumbres de las personas con la finalidad, escúcheme, con la finalidad de que sean capaces de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero nos confrontamos con una intencionada actitud prevalente, como que se confrontan dos bandos. Afirman que lo que ayer fue malo, ahora es bueno. Y de una elocuente verborragia proponen estadísticas y consecuencias, aún tergiversando los hechos conocidos como el caso de Sodoma y Gomorra, registrados en el libro sagrado. Afirman que el pecado grave de estas ciudades de Sodoma y Gomorra no era la sexualidad contra naturaleza, sino sus carencias de cortesía para la hospitalización. Conclusión, amigos, totalmente alejada de la realidad de los hechos. También se cuestionan costumbres éticas aceptadas por siglos y se obliga a aceptar aquello que se consideró
abominable, con eslóganes tales como, bueno, lo que para uno resulta malo, para otro es completamente bueno, bajo el principio, y lo digo así, principio manipulador de que si te sientes bien, si te sientes feliz, no te detengas, sigue, hazlo. ¿Por qué la sociedad humana ha llegado a semejante degradación moral? ¿Por qué esta crisis está poniendo a toda la humanidad al borde del fracaso? Bueno, aquí está la razón. Fíjese, cambiaron. Estoy leyendo en Romanos capítulo 1 y el verso 25. ¿Por qué se ha llegado a semejante degradación? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es decir, si esto es lo que quieren, los dejó en esa libertad para hacer lo que ellos quisieran. Esto dice la Escritura. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué clase de pasiones vergonzosas? Fíjese, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y está hablando del sexo. Dios los dejó así, Dios los abandonó a merced de la mayor corrupción sexual, pasiones vergonzosas, pasiones de deshonra, pasiones de deshonor. Lo que esta escritura puntualiza no es solo una recordación del pasado, sino que connota una realidad del ahora, del presente, del aquí y ahora. La crisis moral del mundo contemporáneo, del que usted y yo compartimos, es la consecuencia de la grave crisis espiritual que la soporta desde el día que aprendió el ser humano a rebelarse contra Dios. Por eso dice Dios en el libro de Génesis, voy a leerle esta escritura, dice Dios en el capítulo 6 y el verso 3, dice, no contenderá, esto dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es un ser humano, es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, el ser humano es proclive al mal, a satisfacer pasiones de vergüenza, como lo expresa claramente esta escritura, pasiones contra naturaleza. La degradación del sexo es lo que aquí señala como consecuencia de haber dado la espalda a Dios. Se han entregado a sus pasiones, se han entregado a los sentimientos que han subyugado la voluntad y turbado la razón. Las han sometido a este estado moral. Las mujeres, dice, han cambiado. Ellas mismas, nadie las ha obligado. Las mujeres han cambiado el uso natural sexual por el que es contra naturaleza. ¿Qué es esto? No está refiriéndose a mujeres casadas o a esposas de. El término es genérico. Las hembras sería el trato normal de la escritura. Las hembras cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y también dice
hombres con hombres, no esposos o maridos de. Aquí arribamos a términos que se conocen como lesbianismo, que es una degradación del uso natural del sexo femenino, y el homosexualismo, que es la degradación sexual del uso masculino. En resumidas cuentas, ambos son, hombre y mujer, homosexuales. Aclaremos que, en el contexto de la Biblia, el uso del sexo, quiero que esto quede claro, en el contexto, lo reitero, en el contexto de la Biblia, el uso del sexo es lícito y bueno, solo en el modo heterosexual dentro del matrimonio. Luego, toda práctica sexual fuera de esos linderos, que se llama matrimonio, viene a ser pecado, llámese como se llame esa práctica. Pero la crisis moral debía equilibrarse. Estoy hablando en forma jocosa. Debía equilibrarse. No solo las mujeres cayeron en semejante desorden sexual. Fíjese lo que dice. De igual modo también los hombres. Estoy leyendo el verso 27. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Escuche esto. Dejando, es decir, soslayando, es decir, botando, como echando afuera, dejando el uso natural de las mujeres, se volvieron hombres con hombres. Esto es importante destacar. No dice los esposos o los maridos de, como se pretende por allí enseñar, falsificando, medrando la verdad. El término también es genérico. Los machos, sería la expresión del texto, dejaron el uso natural de las hembras, es decir, abandonaron el uso natural legítimo de la mujer. Se encendieron en su lascivia. La concupiscencia, es decir, el deseo, más deseo o el sumo deseo de la experimentación, fue como un fuego en sus corazones que, aflorando a la superficie, perdieron toda vergüenza, como que están en su pleno derecho de ser lo que son y hacer lo que en gana les venga. El cometimiento de sus actos, que en sano juicio sería vergüenza, pero en su pasión es de lo más natural. Irguiendo su cabeza se exhiben con libertad y sin pudor, incluso con orgullo. Cometen actos que rebasan la norma, hombres con hombres, expresados en lo que se conoce como homosexualismo. Y no estoy refiriéndome a las distintas derivaciones de esta terminología. Ahora bien, esta moralidad está tomando fuerza alrededor del mundo. Y no nos extrañe, porque es parte, y quiero que usted lo atienda bien, es parte del cumplimiento profético del fin de los tiempos. Se habla con demasiada libertad y hasta con nombre propio. Ideología de género. ¿Que estamos en contra? No. Nadie lo señale así. Yo no estoy en contra, pero tampoco estoy a favor o no estamos a favor. Nuestro rol es predicar este libro, predicar la Biblia, tanto como nos sea posible, apelando, escúcheme, a la voluntad
apelando a la razón, apelando a la ley natural. Pensemos, les invito a esto, pensemos. Lo que yo pienso que soy, desenfocado de mi realidad, no necesariamente seré lo que digo ser. Espero que usted me entienda. El género, escúchenme, es definido por los genitales y los genitales por los genes. Tanto lo uno como lo otro definen lo que soy por dentro y por fuera, no importando quién suponga ser. Las emociones solo me dicen cómo me siento en un momento dado, lo cual pudiera cambiar en otro momento o en otro día. Todos cambiamos lo que sentimos, pero no lo que somos verdaderamente. Si lo que, amigo, si lo que tú sientes es lo que defines, si eres hombre o mujer, entonces digamos que la ciencia entonces es una tontería, que la ciencia entonces es una tragedia, que la ciencia entonces es una burla. La ciencia pasó a ser ficción. La razón perdió la racionalidad y las emociones entonces afirman la realidad del mundo que vivimos tú y yo, y eso no es cierto. Por lo tanto, este es el estándar de aquellos que viven según lo que piensan que son, según el dictamen de lo que sienten. Esto dice la Escritura, y esto es lo que se pervive casi día a día. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Quiero leer el verso 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Dice de este modo: y manifiestas, visibles sería la palabra, y visibles son las obras de la naturaleza carnal, de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son estas? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, escúcheme, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amigo, yo puedo decir lo que quiera, pero Dios dice otra cosa. Yo puedo afirmar lo que a mí me dé la gana, pero Dios dice otra cosa. Amigos, bajo estas apreciaciones, la sociedad naufraga en el oleaje bravío de la desesperanza y la crisis moral se ahonda. Pero esto no debe ser así. Esto puede cambiar. Puede cambiar. ¿Cómo? Con una vuelta a Dios y el panorama, amigo, será distinto. Esto dice la Escritura. Cuando el hombre se vuelve a Dios, cuando la mujer se vuelve a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, no importa quién es esta persona, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esta es la invitación de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta,
Si vuestros pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice la Escritura que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amigo, solo una vuelta a Dios. ¿Y cómo será posible? Solo será posible recibiendo a Jesucristo en el centro de tu vida. Digámoselo así, tú y yo, a Dios en una oración. Amado Padre Celestial, en este momento, sí, yo soy consciente que lo que yo digo es una cosa y lo que tú dices es otra. No mis emociones son la realidad de mi identidad, sino mis genes. Y yo estoy rogándote, Señor, en este momento que el Señor Jesucristo sea mi todo suficiente Salvador y Señor, y que su sangre me limpie de todo pecado, y como consecuencia de eso, en este mismo momento yo comienzo a caminar los pasos de una nueva persona. Padre, muchas gracias por lo que estás haciendo en mí en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, ¿hizo usted esta oración? Vamos, continúe, siga adelante, que el Señor te bendiga. Todo pasa, mas tú no pasarás. En gracia tú siempre reinarás. Dios sobre todo tú cerca estás.